Bienvenidos al Congreso de Enseñanza de Diseño. Estamos en la Comisión A30 y el tema es investigación, estrategias de enseñanza. El primero que va a presentar es José Daniel Cervantes González y su tema es Una ventana al mundo sin luz, diseño de técnicas y herramientas para la enseñanza de dibujo y pintura dirigido a ciegos. José, tenés la palabra. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Gracias por su atención y bueno, vamos a iniciar con este tiempo que tenemos destinado. Bueno, todo esto de generar una metodología y un estudio y hacer herramientas para que los ciegos puedan pintar y tener esas sensaciones, pues bueno, fue a partir de una reflexión. ¿Qué pasaría si por cualquier motivo un artista visual perdiera la vista? Un artista que pinta, que se dedica a las artes visuales, perdiera ese sentido, seguiría haciendo creación, tendría herramientas. A partir de esta reflexión, pues bueno, nos encontramos que una persona que quiere expresarse, pues puede hacerlo mediante la escritura. Un sordo puede crear música gracias a las partituras, pero un ciego, ¿qué es lo que tiene? Entonces, a partir de eso empieza una investigación, a partir de todos los aspectos sensoriales, sensitivos, y percepciones que una persona ciega puede llegar a generar para poder plasmarlo en un espacio bidimensional, en lo que es la enseñanza del dibujo y la pintura. A partir de esto, bueno, tuve que desaprender varias cosas para poder aprender unas nuevas. Una de ellas fue, bueno, si no hay instrumentos o hay herramientas que podemos hacer, entonces al cuestionarme es, por ejemplo, tengo un martillo, ¿para qué me sirve un martillo? Para clavar y desclavar, pero también le puedo dar otras funciones, inclusive otras funciones didácticas. Es ahí cuando la imaginación, es ahí cuando la creatividad juega un papel importante para el desarrollo de estas teorías y de estos estudios. Entonces, finalmente, si un martillo lo puedo utilizar como un medio para poder explicar inclusive matemáticas, ¿qué otras maneras puedo yo utilizar los materiales y herramientas existentes para que un ciego pueda percibir de manera áptica, de manera sensorial, lo que está dibujando? Ya que cuando nosotros dibujamos, pues bueno, es solamente una línea, pero yo la puedo observar, pero un ciego cómo la puede palpar. Entonces, para hacerlo más sencillo, me fui a lo que es unas herramientas de repujado, de las cuales muestro a continuación, y estas me permitieron que a partir de ciertos punzones sería como la aplicación de un lápiz y una línea, el ciego pueda trazar y pueda sentir de manera táctil lo que está dibujando. Esta es una lámina didáctica, la cual les estoy mostrando a los ciegos mediante la percepción áptica, que es tocar precisamente los planos. Les muestro planos, dimensiones y les meto aquí ciertas texturas. Esta parte de aquí, que es como una flechita, es para que no se me pierdan, para que tengan más o menos una idea en todo ese espacio que ellos no perciben, esa intención. Ahora, dentro de la percepción áptica, les puse algunos ejemplos para que puedan ellos tocar. Les puse este pequeño carrito para que lo tocaran. Fue algo muy curioso cuando uno de ellos se lo pone en la boca. Empieza a hacer este ejercicio. Le digo, ¿qué está pasando? Bueno, estoy observando más a fondo. Observé con los labios. Entonces me doy cuenta que al ponerlo aquí, todo el detalle que se puede percibir en este objeto, ellos lo captan en su mente y lo pueden reflejar en un espacio bidimensional. Cuando ya les empiezo a explicar todo este proceso, el resultado fue este. Que prácticamente es lo que estamos aquí observando. Esto lo hicieron ciegos de nacimiento, ya que el objetivo es precisamente eso, que un ciego pueda transmitir eso que él imagina. Finalmente, esa fue la finalidad. También, ¿qué pasa cuando uno traza, uno borra? Entonces, bueno, si estamos tratando de esta herramienta, pues bueno, aquí es como, con este punzón es como dibujo y con este es como borro. Vuelvo a aplanar y desaparece esa línea para generar correcciones. A partir de eso, también empiezo a desarrollar ciertas hibridaciones. ¿Qué pasa cuando un respirador o una mesa de dibujo
se combina con un portafolio. Entonces, a partir de eso, desarrollé esta herramienta que les comparto, que es un portafolio con corcho para que el estudiante ciego pueda transportar su material y no se le pierda. A partir de esto, con un hilo y un pequeño pedazo de madera, lo que hice fue utilizar este tipo de ejercicio para que él pudiera trazar sus líneas y pueda darle un seguimiento. Así cuando quiera dibujar un rostro, un cuerpo humano, pues bueno, ya puede dividirlo en las 8 secciones que se generan. Entonces aquí ya él puede tocar y percibir la línea, como si fuera un boceto, para generar inclusive perspectivas y puntos de fuga. A partir de eso, bueno, ¿qué pasa cuando se les enseña los colores? ¿Qué pasa con esa situación? Pues bueno, me enfrenté a que también tuve que hacer material didáctico de esta manera. No es un gofrado, sino es papel reciclado con un molde, el cual me permitía que también que el alumno ciego pueda percibir todo el contorno de las figuras para poderlas representar. Posteriormente también unos pequeños juegos geométricos para que vaya comprendiendo cómo se ve en un espacio de 2 dimensiones, en este caso el dibujo, cualquier objeto tridimensional. Este, por ejemplo, es una pirámide, pero es una pirámide vista desde arriba. Obviamente estas situaciones para un ciego son abstractas completamente. Inclusive el concepto de color, pues para él es abstracto, para ellos son abstractos. Realmente, ¿qué es el amarillo? ¿Qué es el verde? Entonces, para enseñarle los colores, tuve que hacer una representación de analogías en base a la naturaleza. ¿Por qué la naturaleza hizo que una fresa sea roja, un jitomate rojo, un plátano amarillo, etcétera? Para que el alumno ciego pueda tener esa información, ya que la creación del conocimiento es generación de datos, es la absorción de esa información, que ellos vayan generando sus propias percepciones a través del color mediante el sabor, el aroma y diferentes modos sensoriales, ya que en esta situación, pues el ciego pues carece de la luz. A partir de esto, utilizo las 3 figuras geométricas que son círculo, cuadrado y triángulo para generar un código braille de color. Ya existen otros códigos como el método Constance, pero son muy subjetivos. Mi intención era que el propio alumno, a base a otras percepciones sensoriales, pudiera generar ese código. Al partir de ese estudio, obtengo que el amarillo resulta ser muy similar al círculo. Entonces, el círculo es amarillo, el azul es un cuadrado y el rojo es un triángulo. A partir de eso genero con estas tablitas una especie de código que se puede tocar, y en este caso este sería el código del color azul basado en esos principios. Este sería el código del color amarillo, ajá, que es el punto, y este sería el código del color rojo, que sería una especie de triangulitos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando este código lo tocan? Pues bueno, ya más o menos están percibiendo, y al momento de pintar y al momento de generar, pues bueno, dentro de su paleta les voy poniendo este código para que sepan dónde está el color azul, cómo está el rojo y cómo están los amarillos, y puedan mezclarlos. En mi primer proceso, pues bueno, les puse los pinceles, pero no fue algo muy bien aceptado. Entonces lo que hacían era utilizar sus dedos para sentir la pintura, el material, y poderlo expresar. Ahora, ¿qué pasa con los colores secundarios? Ok, si yo combino, por ejemplo, estos 2 patrones, el azul y el amarillo, los voy fusionando, lo que voy a obtener es este tercer patrón, que es la combinación del amarillo y el azul. Por lo tanto, José, me da el verde. Sí. ya estamos a tiempo. ¿Sí? Ok. Lo mismo pasa con el morado, los códigos, y lo mismo pasa con el naranja. Al partir de esto, el resultado de todo este proceso fue un bodegón generado por ellos a partir de ese puntito y de esos desarrollos de las técnicas. Muchísimas Perfecto. gracias, José. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por su atención. Gracias. Bueno, a continuación, Jimena Guerrero, semillero de investigación de la imagen del laboratorio creativo Megapixel. Jimena, tenés la palabra.
Buenos días para todos. Ante todo, un honor estar compartiendo con todos ustedes. Bueno, les voy a contextualizar un poco de qué se trata el semillero de investigación de la imagen Laboratorio Creativo Megapixel. Este nace en la especialidad de diseño y desarrollo gráfico de la Institución Educativa Técnico Industrial Julio Flores de Chiquinquirá, Boyacá, en Colombia. Es una institución de carácter público de educación media, es un colegio. Cuando nosotros llegamos con los nuevos temas de diseño, porque antes la especialidad se llamaba dibujo técnico y se le cambió el nombre a especialidad de diseño y desarrollo gráfico, me di cuenta que digamos que los chicos encontraran nuevas temáticas como la psicología del color, la ilustración, la historia del arte, tuvo un impacto positivo dentro de los mismos educandos y tuvo una acogida muy chévere la especialidad de diseño, pero el objetivo que yo tenía era crear e incentivar el pensamiento crítico desde la investigación, la innovación, las TIC y los procesos creativos, tomando obviamente el diseño gráfico como una herramienta para crear proyectos donde los estudiantes solucionaran necesidades reales de su comunidad. Cabe como resaltar que los chicos tienen entre 15 y 17 años. Viendo esto y analizando, observando que no había una cultura de diseño, que los chicos no tenían pensamiento crítico, que no tenían como curiosidad por la investigación, entonces inicié a ir con unos estudiantes a crear proyectos audiovisuales enfocados al rescate del patrimonio cultural de acá del occidente de Boyacá, donde empezamos a ir en horas extra clases los días viernes a las 3 de la tarde. Cuando me di cuenta que a estos chicos les apasionaba el diseño, y más que eso hacíamos investigación desde una manera creativa, donde ellos iban voluntariamente, entonces decidió fundar el semillero de investigación de la imagen Laboratorio Creativo Megapixel. Nació en el 2016, iniciamos con 5 estudiantes de la especialidad de diseño, que son los chicos de la especialidad de diseño lideran el semillero. En este semillero todo empieza en la especialidad de diseño, los proyectos, como ya lo había resaltado, donde los chicos toman necesidades de ellos, o sea, por eso ellos se vuelven como protagonistas de su propio conocimiento, y me he dado cuenta que funciona porque realmente los resultados han sido muy positivos, y empezamos a hacer proyectos, a participar en varias convocatorias, a generar pensamiento crítico, a fortalecer el aprendizaje, digamos que antiguo con el nuevo, a hacer un aprendizaje a largo plazo, más significativo con el diseño. Entonces empezamos en el 2016 con 5 estudiantes, en el 2017 ingresaron 9 estudiantes, en el 2018 entraron 24 estudiantes, en el 2020 habían 43 estudiantes, niños de zona rural, que iban voluntariamente al semillero. Entonces, el semillero tiene 2 funciones. Una, hacer proyectos de investigación enfocados al diseño gráfico, donde nosotros usamos la investigación-creación para mostrar que el diseño ya pasa de ser algo netamente decorativo a ser algo que genere un pensamiento crítico, tanto en los chicos que crean los proyectos como en las personas que los ven. Y hay una labor social que cumplimos, que es los líderes del semillero dictan clases totalmente gratis a los niños que van al semillero a las 3 de la tarde. Les dictan clases de ilustración digital, de psicología del color, de historia del arte, de ilustración. Entonces ya mostramos que el diseño va más allá de, como yo le había dicho, de este semillero ha sido reconocido realmente acá en Colombia y en varios eventos educativos como una experiencia innovadora, ya que los chicos ven la investigación desde una manera divertida. Hemos logrado pasar a varios eventos, en especial a eventos de pregrado, donde están los semilleros de diferentes universidades. Fuimos invitados en el 2019 al segundo encuentro de semilleros RAT, acá en Colombia, el binacional, como ponentes. Cuando nosotros entramos a esta convocatoria, los organizadores pensaban que el técnico industrial era una universidad, y no, eran niños de 16, 17 años. Entonces, pues, se ve que la generación de pensamiento crítico desde los procesos creativos, desde el diseño, empodera a los chicos como jóvenes agentes de cambio, hace generaciones más conscientes y empáticas con lo que, digamos, sucede en su contexto, que es muy importante. Nosotros tomamos problemáticas como el empoderamiento femenino, el cutting, el sexting, los líderes sociales acá colombianos. Hemos hecho proyectos sobre eso desde la ilustración y la animación.
el rescate del patrimonio cultural. Entonces, pues, la diversidad de temas creo que es lo que ha generado que esto tenga como una aceptación grandísima en los estudiantes. También lo que se quiere es, en estas convocatorias, tratar de conseguirles becas a estos chicos porque realmente son de estratos 1 y 2, no tienen posibilidades de entrar a la educación superior. Se ha podido lograr de alguna manera que algunos de estos chicos no se nos queden como talentos fugaces, sino que sigan en las carreras creativas. Nosotros lo que hacemos acá es fortalecer también el pensamiento crítico, el liderazgo, el aprendizaje autónomo y colaborativo entre pares, el uso de las TIC como herramientas educativas que incentivan la investigación, la innovación, la creatividad, también la resolución de problemas, el pensamiento crítico y reflexivo. Entonces, pues realmente en pandemia nos tocó reinventarnos y hemos hecho live con grandes diseñadores colombianos de talla internacional, donde ellos también antes de la pandemia vinieron acá a Chiquinquirá, estuvieron con los chicos y los incentivaron a que siguieran en estas carreras si de verdad les gustaba. Se han hecho lazos y con estos diseñadores y algunos chicos están haciendo sus prácticas con ellos, pagas. También hay algunos chicos que están becados. Entonces, pues lo que yo no quiero es que se corte el hilo. Se ha podido, no ha sido fácil, que sigan este proceso los muchachos, pero realmente es satisfactorio poder, digamos que ayudar para que ellos sigan continuando con sus sueños. Realmente, pues yo quería compartirles, voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla para que vean los chicos, porque realmente acá la protagonista no soy yo, son mis estudiantes. Cabe resaltar también que el semillero está compuesto por exalumnos, estudiantes de la especialidad de diseño y niños pequeños, ¿no? Entonces, pues, estos fueron los 5 estudiantes con los que iniciamos en el 2016. Estos son los que estuvieron en el 2020, cuando vinieron estos grandes del diseño acá a Chiquinquirá. Como ustedes pueden ver, pues son chicos de colegio. Y acá es una foto muy linda cuando estuvimos en el SABIC como ponentes en el 2019. Entonces, pues realmente es importante, creo que como nosotros como diseñadores también incentivar los procesos creativos, no solo en la educación superior, sino también en la educación media. Creo que los resultados se han visto. Hemos estado en varios, como ya les dije, en varios eventos educativos, mostrando que el diseño gráfico no es solamente hacer dibujitos, sino va más allá de eso. Y se han ganado varios premios a nivel nacional acá en Colombia también. Entonces, si nos quieren seguir en redes sociales, nos pueden buscar como Laboratorio Creativo Megapixel. Y espero que les guste este proyecto tan bonito, que lo que ha hecho es impactar en Chiquinquirá a su comunidad. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Jimena. Bueno, vemos que estamos cumpliendo los tiempos. A continuación, biomimética y diseño especulativo, estrategias pedagógicas para la conceptualización. Chi Muñoz Casmi y Daniel Caja Rubio. Los dejo con ustedes. Buen día. Hola a todos, mi nombre es Casmi Chi, soy profesora de la Universidad de Monterrey y estudiante de doctorado por la Universidad Politécnica de Valencia. Hoy les presentaré la ponencia de biomimética y diseño especulativo, estrategias pedagógicas para la conceptualización, y es un proyecto que he realizado en colaboración con mi colega Daniel Caja Rubio, profesor de diseño de la Universidad Laval. Esta colaboración inició como un reto al que todos los profesores de las áreas creativas nos enfrentamos, que es cómo estimular a que el estudiante aumente su perspectiva y cómo guiarlo para que vaya más allá en sus propuestas del área de diseño. La imaginación juega un rol fundamental en el proceso creativo. Está cargada de una visión abstracta, ilimitada y capaz de romper preconcepciones. En el proceso de diseño, la imaginación es una capacidad que va estimulando la forma paralela al análisis y a la investigación, a la vez que se va adquiriendo conocimiento para abordar un reto de diseño. Sin tener conocimiento previo al problema a resolver, creemos que es importante que el diseñador plantee un cuadro experimental sin limitaciones pragmáticas, donde la imaginación y la creatividad den paso a la visualización a respuestas previamente no planteadas. A partir de esta premisa, el objetivo académico de esta ponencia es presentar las estrategias pedagógicas y observaciones que surgen de nuestra propia experiencia como profesores.
Las estrategias que planteamos tienen el objetivo de sembrar a los estudiantes, los diseñadores del futuro, unos principios y herramientas básicas para facilitar la conceptualización de proyectos de diseño. Estas dedican un gran apartado al estímulo de la imaginación provocada por el descubrimiento en el proceso de investigación y a la integración de conocimientos multidisciplinares durante la fase de conceptualización. A continuación, presentamos 3 principios básicos para el desarrollo de las estrategias pedagógicas. El principio 1 es la investigación proyectual multidisciplinaria. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de multidisciplina? Nos referimos a la vinculación de diferentes disciplinas para aumentar el área creativa y permitir la innovación, a la ampliación de la perspectiva y provocación de vías creativas anteriormente imprevistas, rompiendo esquemas preconcebidos y propiciar la generación de un conocimiento. La colaboración entre disciplinas nos brinda una plataforma que permite la expansión del conocimiento a través de la visualización desde diferentes perspectivas, permitiendo que los resultados sean complementarios y con ello más asertivos. Como segunda aproximación se plantea el diseño biomimético, término hecho popular por Jenny Benoist en 1997 en su libro titulado en inglés Biomimicry, Innovation Inspired by Nature. La biomimética se define por tomar a la naturaleza como modelo para emular su diseño, su ingeniería, funciones y sistemas. Como profesora de la Universidad de Monterrey y como parte de mi investigación para la tesis de doctorado, he estado llevando a cabo un proceso de investigación activa para diseñar una serie de estrategias pedagógicas para la morfogénesis a través de la biomimética. Dentro del marco de soluciones interdisciplinarias de esta universidad, he dirigido proyectos a manera de casos de estudio con grupos de estudiantes de distintas disciplinas del área del diseño desde el año 2017 hasta ahora el 2021. Durante estos años he trabajado con aproximadamente 500 estudiantes en más de 26 casos de estudio. Estas estrategias han ido transformándose y evolucionando. Cada equipo, conformado de 3 a 4 estudiantes, elige un organismo natural con el que trabajan aproximadamente 4 meses. El proceso comprende una serie de fases: la sensibilización, la observación y el análisis, la conceptualización y la realización de una propuesta de nivel diseño a nivel conceptual. Durante los primeros años de mi investigación, he detectado que el proceso de análisis e investigación había sido de gran éxito, pero su propuesta, a pesar de ser interesante y cumplir los preceptos del diseño biomimético, presentaba una gran desvinculación entre el proceso de conceptualización y el aterrizar la idea. Se observó que los estudiantes realmente no comprendían el potencial de su idea, ya que tuvieron el temor de hacer una propuesta muy fuera del esperado. Evidenciaron su desconocimiento del potencial de la generación de nuevo conocimiento y el cómo se puede generar una plataforma muy interesante para otras disciplinas por medio del gran valor de los diseñadores, su creatividad. El tercer principio es el diseño especulativo. El diseño especulativo desarrolla conceptos que trascienden lo fundamental y lo estético, medra en la imaginación, busca abrir nuevas perspectivas en lo que se llama en ocasiones problemas retorcidos, wicked problems. Busca crear espacios de discusión y debate sobre formas alternativas de ser, buscar, inspirar. La investigación de mi colega, el profesor Daniel Cajarrubio, se centra en el diseño de experiencias de carácter especulativo y en el estudio de nuevos paradigmas de transición en el diseño. Como diseñador de experiencias, Daniel se interesa en la interacción del humano con las tecnologías, pero con un foco específico en abrir vías de reflexión sobre la fusión de la tecnología con el hombre y sobre sus problemáticas. Su enfoque parte de la teoría del diseño y se basa en cuestiones de investigación fundamental, pero a su vez genera conocimiento a través de la investigación proyectual. El propósito de diseño especulativo es material posibles escenarios y luego ponerlos a debate. Es un medio que cuestiona el presente creando artefactos capaces de expresar un futuro comprensible. Para ello se utilizan técnicas de narración diegética y eso nos ayuda a digerir el futuro y romper la incredulidad del cambio. Se observó una dificultad a comprender el marco de evolución exponencial. Esto es debido a que nuestro pensamiento es lineal y es difícil para el estudiante entender y prever el crecimiento exponencial. Pensamos que en el futuro la evolución será lineal, pero en realidad evoluciona a un ritmo 100 veces más rápido. Por lo tanto, es muy difícil prever qué pasará en 10 años.
Otra dificultad observada es la de proyectar las soluciones de forma sistémica. Los estudiantes normalmente proyectan una tecnología aislada y tienen dificultad a imaginar el ecosistema entero y sus interacciones y sinergias. Normalmente los conceptos se diseñan desde un ángulo específico concreto, pero muy probablemente en un futuro la sinergia de muchas tecnologías tengan un efecto potenciador imprevisible. Como profesora, he podido ser testigo de cómo con frecuencia ha sido un gran impedimento para la innovación que los estudiantes no logran ir más allá de las tendencias, no confían en su totalidad, en su creatividad y se establecen autolimitaciones que entorpecen su proceso creativo y la imposibilidad de empujar una solución hasta sus últimas consecuencias. Con este hallazgo es que empecé a interesarme en el proceso que realiza el profesor Daniel Cajarrubio con sus estudiantes en el curso de diseño especulativo. Lo empecé a invitar a realizar intervenciones como parte de las actividades de mi clase. Esto se les presentó como una opción para abrir más allá donde pudieran llegar sus ideas. La mayoría de los estudiantes reaccionaron con las posibilidades del diseño y automáticamente rompiendo barreras de materialidad del tiempo de las posibilidades a donde podían llegar con sus propuestas, permitiéndoles indagar en otras áreas ajenas a su disciplina. En conclusión, el diseño especulativo es una disciplina versátil con amplias aplicaciones que ha inspirado a la filosofía en su orientación a la resolución de problemas, problem solving, y su perspectiva centrada en el humano, human-centered design. Una de las funciones del diseño especulativo es la de permitir a las personas adentrarse en el universo al que quiere interpelar el diseñador mediante objetos, instalaciones o incluso hiperobjetos digitales. Estos universos pueden ser extraños o familiares, pueden ser de futuros lejanos y a veces poco probables. El objetivo es que, mediante el transporte de estos futuros, el estudiante pueda preguntarse cuestiones como se le gustaría este mundo, qué debería darse para que este mundo ocurriera, cómo sería la sociedad a la cual este objeto formaría parte, etc. Sumando fuerzas, estableciendo que la biomimética desde el análisis de la naturaleza y el diseño especulativo desde la perspectiva proveen métodos y herramientas que permiten facilitar la imaginación y la conceptualización. Planteamos una serie de estrategias pedagógicas que permiten la observación como método de análisis e investigación para una proyección de una postura y una visión que por medio de la experimentación en prototipos diegéticos pretendemos facilitar una serie de herramientas interdisciplinarias que estimulen y guíen el proceso creativo de los estudiantes para que sean capaces de afrontar los retos del futuro, teniendo como plataforma una visión global y adelantándose a las situaciones que afrontará la humanidad, en el marco de la realidad como la conocemos y cómo será y cómo diseñaremos que sea. Muchas gracias. Casmi. Bueno, muy interesante. A continuación, Roberto Landbagen, no sé si se pronuncia bien, la inexistente biblioteca de la Bauhaus. Buen día, gracias por poder estar acá con ustedes. Bueno, el tema que voy a hablar tiene como pretexto una conferencia que dio Tomás Maldonado, artista y persona muy importante en la teoría del diseño argentino, que estuvo en Montevideo en 1964 en una convocatoria que hizo el Instituto de Diseño de la Facultad de Arquitectura, y recordó, si es cierto lo que sostiene Maldonado, que hasta la etapa de la dirección de Hannes Meyer en la Bauhaus, o sea, hasta abril del 28, no había una biblioteca en la Bauhaus. Entonces, eso Maldonado lo trae en relación a la etapa expresionista, que claro, que a él le interesa de alguna manera hacer picadillo, porque no nos olvidemos que él ya estaba en la escuela de Ulm, en ese momento era vicerrector de la escuela de Ulm, y justamente él propiciaba una enseñanza del diseño a través del método, de lo sistemático, y bueno, de alguna manera quería desmontar esa artisticidad que veía en esa primera etapa de la Bauhaus. Pero me parece bien interesante entonces este recordatorio que hace Maldonado para reflexionar sobre la enseñanza de una asignatura, la historia del diseño, en donde nosotros, digamos, tenemos nuestra actividad de enseñanza centrada en este momento, que es la Escuela Universitaria Centro Diseño, que está integrada dentro de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que ahora se llama así, desde el 2015, en la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Y bueno, y el tema entonces, esto es una suerte de ensayo especulativo,
sobre el valor que tienen los libros o los manuales, sobre todo en la enseñanza de la historia del diseño. Es bien interesante porque generalmente los manuales vienen de una tradición, digamos, como escolástica, que hay como que sistematizar el conocimiento a través de un compendio, de un tratado, donde con un fin pedagógico el estudiante ahí tiene digamos, el universo acotado de lo que debería saber. ¿Y qué pasa? Con la enseñanza de la historia del diseño, y acá es donde la parte, digamos, que me parece más interesante del asunto, no pasa nada si no existe una biblioteca, pero cuando existe una biblioteca, o sea, cuando hay una acumulación a través digamos, del saber, de alguna manera reseñado en esos depósitos de cultura que son las bibliotecas, ¿no? Que hoy en día podrán tener un soporte digital, pero la idea es exactamente la misma. ¿Qué pasa? Nos aparece, digamos, claramente libros que marcan esa historia. Y bueno, y ahí en la carrera de diseño industrial, licenciatura de diseño industrial, como se llama en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en la escuela universitaria, es una carrera única, licenciatura en diseño industrial, con 2 perfiles de egreso, industrial producto e industrial textil indumentario. Entonces, ¿qué pasa? Esta materia, que es un dictado común, tiene, digamos, como una especie de marco epistemológico muy fuerte en el tema de cuándo empieza el diseño, de cuándo hablamos del diseño en las disciplinas proyectuales, y sobre todo cuando nos interesa esto de historiar el diseño. Y entonces vi, digamos, una cosa que es bastante obvia, porque esto tiene una suerte de reflexión sobre cosas que son obvias, que el diseño de producto tiene claramente un mito fundacional, que es lo que llamamos metafóricamente el proceso de la revolución industrial. Y claramente tiene un proceso, digamos, con un antes y un después, que es la mitad del siglo XIX en un lugar muy particular del mundo, las Islas Británicas, Inglaterra, ¿no? A raíz de Henry Cole y, digamos, el peso que viene a tener, digamos, la política educativa que hay en la creación de un museo, que después va a ser el Victorian Albert Museum, digamos, en la generación de una revista, y en la empezar a enseñar esa disciplina o ese campo disciplinar que es el diseño. Entonces, eso es recogido por los manuales o los tratados de historia del diseño industrial de productos, que claramente en España hay 2 publicaciones bien importantes de referencia, que una es Historia del Diseño Industrial de Torrente y Marín del año 2005, y otra es de Isabel Campi del 2007, Diseño del Producto en sus orígenes. Hay una argentina también, que es de Aquiles Gay y Lidia Samar, de la universidad que se llama la historia, digamos, el diseño industrial en la historia, que es de la Universidad de Córdoba, Argentina, pero quizá, digamos, las más influyentes por el tema también de una cierta hegemonía editorial son estos libros españoles, y nosotros desde ahí tomamos, digamos, ese claro ejemplo del origen del diseño industrial. ¿Y qué pasa cuando esto lo llevamos al mundo de la indumentaria textil? Y bueno, ahí la historia de alguna manera se desdibuja, la historia no tiene claramente ese blanco sobre negro que tiene en producto, y aparece más bien lo que sería, digamos, en la habla inglesa, History of Fashion, ¿verdad? O sea, una narración de la moda, ¿verdad? O lo que nosotros, digamos, llamamos la moda, que creo que en la lengua inglesa el fashion incluye, digamos, una categoría un poco más amplia, donde básicamente es una taxonomía de una suerte de estilística, es decir, un reconocimiento formal en el cual uno puede agrupar determinadas situaciones. Y por supuesto que cuando llega el siglo XIX aparece, digamos, la sistematización de eso a través del prêt-à-porter, de una búsqueda, digamos, de los grandes almacenes franceses e ingleses y después norteamericanos de replicar, digamos, una serie de detalles, de prenda, de poner una estructura industrial esa producción que venía de la tradición de la alta costura francesa, que de alguna manera ese es el origen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas 2 cosas las ponemos juntas, de alguna manera tenemos que hacer como una especie de violencia epistemológica. Bueno, a mí esto realmente me pareció bien interesante, y quizás en este ensayo breve, yo ahí planteo, digamos, que una solución de esto lo da Renato de Fusco en un libro que se llama, digamos, que versa sobre la historia del diseño, lo deja así a secas, y él habla de un artificio epistemológico, donde dice que para que exista diseño tiene que haber proyecto, una disciplina proyectual, producción, y ahí donde entraría, digamos, esta lógica productivista que está en el origen del diseño industrial, venta y consumo. Interesante, él en realidad la toma, y acá es donde yo quiero como ir cerrando y redondeando esto, lo toma en el caso de la imprenta, lo corre para antes ese mito fundacional. En el Renacimiento, cuando aparece
¿verdad?, la imprenta, los tipos móviles, que permite de alguna manera la reproducción sistemática de una imagen. Entonces, en resumen, redondeando y sistematizando un poco, me pareció bien interesante esta reflexión de Maldonado, desde un argentino que vivió casi la mitad de los años 50 en Europa, que viene a visitar Montevideo en un intento de que el Uruguay tuviera una suerte de enseñanza del diseño. Porque la enseñanza del diseño en el Uruguay fue relativamente tardía, recién empieza en los años 80 y todavía más tardíamente es universitaria, ¿verdad? Porque recién que aparece en los 90, a fines casi de los 90, como una carrera, digamos, universitaria. Y bueno, en resumen es eso, cómo los tratados, los libros, la sistematización de una experiencia de alguna manera condiciona esto. Por supuesto que estamos en el siglo XXI y que quizás desde un lugar como Latinoamérica haya que repensar esto, que es lo que decía Maldonado al final de esa conferencia que dio en Montevideo, ¿verdad? ¿Qué diseño queremos nosotros hoy en Latinoamérica? Es esto, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias por cumplir el tiempo. Como comentario, ya que me sobra un minuto, no sé si conocés la experiencia de Laura Alemán era ahí en Montevideo sobre el Bauhaus. Si no, chequealo. Bueno, a continuación está Grace Mateus, Corporidad, herramientas para contribuir a la generación de resultados creativos. Bueno, te doy la palabra, Grace. Muchísimas gracias. Pues ante todo agradezco muchísimo la oportunidad y es para mí un honor hacer parte del Congreso. Les cuento, yo soy diseñadora industrial, magíster en diseño. Mi ponencia se titula La corporalidad como herramienta para contribuir a la generación de resultados creativos en estudiantes de diseño. Esta fue una investigación que desarrollé en mis estudios de maestría en diseño en la Universidad Nacional de Colombia. Fue una investigación con un enfoque cualitativo, en la cual desarrollé el estudio de caso en 2 programas de diseño industrial de 2 universidades bogotanas en Colombia, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad Nacional de Colombia. Mi estudio comprendió 3 fases. Primero, caracterizar qué se entiende por resultado creativo en los programas. Segundo, identificar cómo se aborda la corporalidad en una asignatura de taller de diseño en cada institución. Y tercero, desarrollar un taller de corporalidad con estudiantes de diseño industrial. Les cuento primero qué se entiende por corporalidad. Entonces, en la investigación se define como la identificación de la presencia del ser. Bajo esta noción se le otorga valor a particularidades del individuo, a movimientos corporales, a emociones, sentimientos, sensaciones, experiencias, habilidades. Es una noción que por supuesto abarca el cuerpo físico, pero lo trasciende, busca una mirada hacia adentro del ser, una mirada introspectiva del individuo. Una vez aclarado esto, vamos a hablar entonces de qué es un resultado creativo. Resultado creativo se identifica como aquello que es diferente a lo convencional, a lo que ya existe, a lo que se ha visto, que contrasta, que genera impacto, que hace que las personas se pregunten ¿y cómo llegó a este resultado? Además de ser impredecible. Una vez identificados estos 2 conceptos, vamos entonces a abordar cómo la corporalidad se puede convertir en una herramienta hacia la generación de resultados creativos. Primero, les quiero compartir una experiencia que desarrollé pues, justamente en el proyecto de investigación. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan observar. Listo. En esta primera imagen que se desarrolló en la asignatura Laboratorio de Diseño 3 en la Universidad Nacional de Colombia, les cuento que los docentes de esta asignatura impulsaban a los estudiantes a generar ejercicios de exploración, de experimentación con su cuerpo, en los cuales ellos se daban cuenta que podían girar, que podían levantar a su compañero, agacharse, para la presentación de una puesta en escena de un performance ante un público. Les cuento que en este caso el proceso de creación se aleja de elaborar un producto en serie para una industria, sino que el estudiante de diseño se convierte en parte del proceso de creación. Ellos diseñan la indumentaria, la escenografía, el maquillaje, los movimientos corporales y el propósito de esta experiencia es justamente que ellos se den cuenta de todas estas habilidades que tienen.
Ahora bien, esto fue en la Universidad Nacional de Colombia. ¿Qué pasó en la investigación en la Universidad Jorge Tadeo Lozano? Les cuento que en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, los estudiantes están desarrollando un proyecto. Ya tienen identificado qué es lo que ellos van a desarrollar. Entonces, por ejemplo, es un mobiliario o es un sistema de iluminación. El docente en una de las clases, de las sesiones, promueve la generación de movimientos corporales elaborados en pliegos de papel para que ellos desarrollen una composición. Ahora bien, esas huellas que ellos elaboran se convierten en fuente de referencia para nutrir sus procesos de creación. Entonces, vean, en este caso, el movimiento corporal genera insumo que les dan a ellos herramientas para identificar posibilidades antes insospechadas, por ejemplo, frente a la manipulación, frente al tamaño, frente a la forma. Eso fue encontrado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ahora bien, ¿qué pasó? Con los resultados obtenidos frente a qué es un resultado creativo y frente a la información obtenida, que es la corporalidad en los dos programas de diseño industrial, estos insumos me generaron toda una serie de herramientas para crear mi taller de diseño con estudiantes de diseño industrial, que fue elaborado con estudiantes de segundo semestre en la Universidad Nacional de Colombia. Ahora sí, voy a compartir esta imagen. Aquí ustedes pueden ver a los estudiantes cuál fue el propósito, que ellos pensaran en una parte de su cuerpo que consideraran única, especial, particular, como fuente de referencia hacia la generación de una composición gráfica como resultado creativo. A ellos se les dio la libertad de trabajar en el salón donde quisieran. Ellos decidieron trabajar en el piso. Ustedes pueden ver, ellos están elaborando su composición, pueden ver cómo están trabajando con los materiales, con Ecolin, y se les propuso que pensaran en esa parte del cuerpo con varias preguntas para que respondieran en un papel. Por ejemplo, ¿qué tamaño tiene? ¿Qué forma tiene esa parte del cuerpo? ¿En qué momentos cambia? ¿En qué momentos se transforma? ¿Por qué decidieron esa parte del cuerpo? Y les cuento que pues, los resultados fueron múltiples, fueron variados. Hubo una estudiante que seleccionó su ombligo porque representa para ella un vínculo afectivo con su hermana. Otro de los estudiantes mencionó que había escogido su sonrisa porque le encanta cómo sonríe. Otro estudiante mencionó que había escogido sus manos porque le recordaban a su mamá. Y pues ustedes pueden ver la diversidad de respuestas, ¿no? Y de razones. Ahora bien, pues por cuestiones de tiempo, solamente voy a compartir una imagen de una composición elaborada por los estudiantes. Esta imagen es bien interesante porque se encuentra una diversidad de elementos que él utilizó. En la parte inferior vemos ese juego de líneas. Él trabajó con el Ecolin directamente sobre el papel y vemos cómo aparecen unas líneas esquemáticas de diversos colores en la parte inferior. Sin embargo, en la parte superior ya aparecen unas formas sinuosas, unas ventosas, una tinta negra en algunos sectores de esas ventosas. Y si hacemos un zoom, también encontramos otros elementos en la parte central, como un pájaro, unas cadenas, una ventana, un instrumento musical, una guitarra. Y lo interesante es que al preguntarle cuál había sido esa fuente de inspiración, esa parte del cuerpo que él había tomado como referencia, él decía que había sido el dedo meñique de su mano izquierda específicamente. Entonces vean el nivel de especificidad de este estudiante. Y al preguntarle, bueno, ¿y por qué lo habías tomado como referencia? Él dice, es que para mí se petrifica. Cuando yo voy a desarrollar un movimiento, siento que se queda quieto. Entonces, esto me impulsa a mí a mejorar, a ser cada día mejor y a practicar más mi instrumento musical, el que él toca, que es la guitarra. Incluso él dejó un rastro de esa guitarra roja en la parte central. Entonces, vean toda esa transformación que el estudiante desarrolló en su composición. Les cuento que en el espacio del taller yo los impulsé a que se sintieran libres de desarrollar su composición, a que no se dejaran llevar por el que dirán los demás, sino que realizaran lo que sentían en ese momento, lo que su corazón les dijera, sin pensar en cuál va a ser el resultado o por qué estoy realizando esto, ¿no? Sino que simplemente se dejaran llevar. Hubo estudiantes que decidieron pintar sus manos directamente sobre el papel, otro estudiante decidió rasgar el papel, otro estudiante se quitó los zapatos y estuvo en medias. Entonces, bueno, pues todo hace parte del proceso de creación.
Pues para finalizar, no me queda más sino concluir que estas dos herramientas que les mostré tienen en común que no utilizan las sillas y las mesas como cotidianamente nosotros pues utilizamos, ¿no? en el diario vivir con los estudiantes de diseño, sino que ellos exploran con su cuerpo, con el espacio físico, incluso en el salón trabajaron en el suelo o en el auditorio o en la zona libre. Tienen en común también ese reconocimiento del ser, ¿no? Esa mirada hacia adentro del individuo y descubrir esos aspectos que pueden pasar desapercibidos en la cotidianidad. Por ejemplo, una mirada, una sonrisa, un gesto, un movimiento corporal espontáneo, mover brazos, las piernas, se convierten entonces en insumos, en detonantes en el proceso de creación, que al tomarlos como insumos, vemos cómo los estudiantes se empoderan, se sentían felices de lo que habían logrado, también favorece su autoestima, y pues no me queda más invitar a los docentes a abordar la corporalidad con ejercicios de exploración, de experimentación. Es una herramienta muy útil y con mucho potencial para trabajar con estudiantes de diseño industrial hacia la generación de resultados creativos. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, Grace. Muy interesante. Continuamos entonces con Ángeles Mendoza, Eugenia Casabona, Sotak Dali, Investigación UX, el impacto social como motor de aprendizajes. Los dejo a ustedes para que presenten. Hola, sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos acá con Euge Casabona, Dali no se pudo sumar por cuestiones de conexión a internet, y estamos acá para contarles nuestra experiencia en la enseñanza de la investigación de usuarios en el campo de UX o User Experience, que seguramente lo hayan conocido con ese nombre, y cómo el diseño de esa cursada, ahora les vamos a contar, tiene que ver con este eje del que vienen hablando, ¿no? Cómo el impacto social vinculado a la investigación nos funcionó en estos 2 años como el motor de aprendizaje. ¿En qué contexto? En una diplomatura en la Universidad de Belgrano, estamos cursando el 2º año, y diseñamos una diplomatura en investigación de usuarios, enfocada a profesionales, diseñadores o de disciplinas de ciencias humanas y otros, a que, bueno, se formaran en una especialización que incrementara sus habilidades en el diseño, ejecución de investigación de usuarios y pudieran generar impacto en la organización en la que trabajen. Entonces, bueno, nosotros dividimos esta exposición en algunos ejes. En principio, un poco la intro de qué se trata esta diplo, qué tiene de particular la investigación UX respecto a otros tipos de investigación, por qué decidimos hacer esta diplomatura, y después respecto al eje que hoy nos convoca, ¿sí? Que es el impacto que se genera cuando hay un compromiso social, ¿sí? En que los resultados de la investigación aporten a la mejora, ¿sí? de la sociedad. Ahí nosotras, un poco para contarles la agenda, definimos 2 ejes en la diplomatura que creemos que generaron los aprendizajes significativos en nuestros alumnos. Euge, ¿querés contar un poco la intro, digamos, del por qué esta diplo y qué tiene de particular? Vale, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Un poco el contexto de la realidad de nuestro mercado, en el cual todavía el mundo de capacitación en UX tiene bastante, digamos, por crecer, pero especialmente empezamos a notar que en el mercado había una gran, un espacio, digamos, no cubierto, que era formación un poco más avanzada en el área de User Research. Y un espacio en el mercado, pero también a su vez una gran necesidad. Entonces, como buenas researchers, partimos esto a partir, digamos, de una investigación, iniciamos nuestra propia investigación para validar esa idea que teníamos, y eso, bueno, nos llevó a diseñar este programa, como decía Ángeles, para la Universidad de Belgrano, que es un programa que ocupa más o menos 8 meses, y que
su eje tiene desde el inicio, digamos, de cómo es empezar a entender aquellos requerimientos hasta ir hacia una investigación cerrada y una presentación con el objeto de generar impacto en los stakeholders, es decir, los interesados en los distintos proyectos, ¿no? Todo esto en un contexto de diseño y desarrollo de productos digitales, generalmente en empresas de tecnología, donde lo que se trabaja son con contextos ágiles de trabajo, ¿no? Entonces, el gran desafío es cómo llevar las técnicas de investigación con su rigurosidad hacia un contexto en el cual todo el tiempo necesitamos estar dando rápidamente valor a los equipos, ¿no? Entonces, ese fue un poco, digamos, el contexto y el objetivo que nos planteamos para desarrollar este programa. Así que, bueno, en ese contexto también era un momento, este fue un programa que fue diseñado para ser presencial, inició en contexto de pandemia, así que otro gran desafío para sumarle a la mesa fue la adaptación del programa a un formato digital, el cual, un formato remoto, ¿no? El cual este año decidimos seguir manteniendo porque, bueno, los aprendizajes del año pasado nos mostraron que no solo, digamos, el formato funcionó, sino que también de esta manera podíamos expandirlo, bueno, seguir adaptándonos a este mundo nuevo que nos toca vivir y seguir expandiéndonos hacia otros públicos, ¿sí?, que no están específicamente centrados en la ciudad de Buenos Aires como inicialmente había sido el proyecto inicial. Claro, retomando esto que dice Euge y llevando toda esta investigación y las necesidades mapeadas, teníamos el desafío a nivel educativo de cómo lograr mantener, ¿no?, el nivel de compromiso de los alumnos con la práctica de investigación, porque sabíamos que iba a ser un proceso arduo, ¿no? Pasar, ahora vamos a contarles un poquito más, y que este compromiso motorizara los aprendizajes que queríamos lograr en los alumnos, aprendizajes que fueran significativos estudiando, pero sobre todo que luego estuvieran vinculados al campo profesional real, ¿no? Entonces, la verdad es que consideramos que nos está yendo bien, digamos, en estos dos ejes que les vamos a contar, como que hemos logrado tres impactos muy positivos en lo que fue el proceso de aprendizaje que contamos, en principio por el feedback de los alumnos, también porque Techo nos convoca, la primera vez lo fuimos a buscar y este año son ellos los que nos convocaron para poder seguir trabajando juntos. Techo es la organización, no sé si la conocen, digamos que es nuestro stakeholder real, y por segundo año consecutivo trabajamos con ellos por voluntad de ellos en este segundo año, y los resultados del primer año de la investigación que hicieron los alumnos tuvieron impacto en las mejoras del sitio web, digamos, como que fue significativo para ese cliente. Nos parece que llegamos a estos resultados por dos ejes principales. Un eje es que el proyecto de investigación sea integral, uno mismo durante toda la cursada, con requerimientos reales y una stakeholder real. Y un segundo eje, que es un programa académico que está basado en nuestra experiencia real, en el trabajo concreto, ¿no?, en el día a día de las organizaciones. Y por otra parte, y complementando a ese programa vinculado a las necesidades reales del mercado, las clases están dictadas por diferentes profesores. Estamos nosotras tres, pero también invitamos a expertos profesionales que están trabajando en experiencia de usuario a que dicten los contenidos en los que son especialistas a los alumnos. Y ahí les contamos un poquito más de qué se tratan estos ejes. ¿Querés contar, Euge, de Techo, digamos, esto del proyecto real? Sí, gracias. Bueno, una cosita más para sumar, bueno, como les mencionaba, el gran desafío era cómo integrar todos los contenidos que los alumnos teóricos, que los alumnos iban adquiriendo a un único proyecto, ¿no? Porque en la realidad, digamos, en la práctica profesional, en estos contextos de trabajo ágil, en general son como proyectos más aislados, ¿no? Empezás a diseñar una investigación para algo en particular, pero nuestro desafío era cómo integrar todos esos conceptos en un proceso, en un único proyecto. Entonces, teníamos en su momento, digamos, dos caminos a seguir. Uno es, bueno, generar un proyecto ficticio en el cual tuviéramos toda la flexibilidad de elegir,
o ir con un caso real. La experiencia, tanto Ángeles como Dali y yo tenemos muchos años dando clases en distintos ámbitos y sabemos que el aprendizaje basado en un caso real es totalmente diferente a un caso ficticio, ¿no? Porque los requerimientos son diferentes, porque justamente con lo que te encontrás y las restricciones, sobre todo, de todo tipo, de tiempo, de datos, de recursos, de disponibilidad de las personas, son diferentes. Entonces, decidimos ir por ahí, ¿no? Por ese camino de tiene que ser un caso real. Entonces, ¿cómo logramos, digamos, un caso real que genere un valor agregado? Y ahí es donde surge esta idea de trabajar, digamos, con ONGs. En el ecosistema, en el ecosistema del 2020, se cruzó techo en nuestro panorama y ahí decidimos trabajar con ellos. La realidad es que, digamos, durante todo el primer año fue, digamos, un gran aprendizaje. Sobre el final, digamos, de la cursada, los alumnos presentan su proyecto de investigación a los propios stakeholders, a la gente de techo, y ahí es donde realmente nos dimos cuenta que el valor que sumaba, ¿no? Porque el stakeholder, de hecho, se quedó súper, súper, súper agradecido y enriquecido. Como contaba Ángeles, este año nos vinieron a buscar para hacer la segunda vuelta. Y los alumnos, el valor que encontraron al ver este agradecimiento desde el lado de la ONG y ver cómo el tiempo dedicado a lo largo del año ahora está plasmado en las mejoras de un producto que tiene un fin tan noble como reducir la brecha en lo que es las soluciones habitacionales en Argentina y en otros países de Latinoamérica. Bueno, muchas gracias. Vamos, ya cumplieron el tiempo. Vamos a dar a continuación al siguiente trabajo, que es Enseñanza del diseño de la comunicación visual, experiencias y relatos, y el grupo está formado por Isabel Molinas, María del Carmen Albrecht, Mercedes de los Milagros Nicolini e Ignacio Riboldi. Bueno, les dejo la palabra. Hola, buenos días. Muchísimas gracias nuevamente por la posibilidad de encontrarnos en el marco de este congreso que tanto queremos y que ha sido la ocasión de diálogos muy fructíferos, tanto para nuestras prácticas de enseñanza como para el desarrollo del proyecto de investigación al cual pertenecemos y en el marco del cual se va a desarrollar esta comunicación. Enseñanza del diseño de la comunicación visual, experiencias y relatos. La comunicación que hoy presentamos se inscribe en un proyecto de actualización curricular que lleva adelante desde el año 2018 la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, con sede en la ciudad de Santa Fe, en Argentina. En el marco de ese proceso, y en ocasión del 25 aniversario de la creación de la primera carrera de diseñador gráfico en comunicación visual, Roberto señalaba que en la Universidad de la República también surge en los años 90. Bueno, en ocasión de los 25 años se propone una muestra aniversario de la cual participan los talleres de la carrera de diseño. Para esta comunicación lo que hacemos es construir un corpus de buenas prácticas que participaron de esa muestra aniversario. Voy a compartir pantalla entonces. En relación con esas prácticas, lo que vamos a hacer es presentar una pequeña narrativa para la cual seleccionamos 3 de las propuestas y las vamos a pensar en torno a 3 dimensiones de análisis: la disciplinar, la didáctica y la tecnológica. Anticipo cada una de esas 3 imágenes para que ya empiecen a imaginar ese relato construido. La primera refiere a las proyecciones que se hicieron sobre la fachada de ingreso al edificio, que estuvieron a cargo del equipo de la cátedra de taller, que además es un taller transversal,
que promovió para esta experiencia la articulación de los niveles 2, 3 y 4 y la integración de contenidos que permitiese revertir el fragmentarismo, que permitiese revertir la colección a partir de la integración de diseño de identidad, diseño de información y diseño de experiencias. Entonces, un primer momento de ese recorrido por la exposición, que además es parte de la narrativa que proponemos, un segundo momento para el cual elegimos un proyecto que a partir de una ficción, podríamos decir, de un viaje imaginario, a través de un vórtice, que conecta el año 94, creación de la carrera, con el 2019, pero además conecta a través de un ascensor la planta baja del edificio de Ciudad Universitaria con el último piso, con el 5º piso, propone un viaje en el tiempo para conocer la historia reciente de la carrera, pero también para apropiarse de cada una de esas referencias relevantes a lo largo de la historia. Y la tercera placa que elegimos es la de otro proyecto, podría decir en el extremo, de la experiencia, porque se centra en dispositivos de realidad aumentada y articula una serie de desarrollos tecnológicos para recuperar las voces, pero también para imaginar los desafíos futuros. Este relato, les decía, que es pensado a partir de 3 dimensiones de análisis: lo disciplinar, lo didáctico y lo tecnológico. Respecto de la primera dimensión de análisis, nos hacemos eco de lo que señala el equipo de Verónica de Valle, cuando plantea respecto de lo disciplinar la necesaria valoración de las piezas de diseño junto a las prácticas y junto a los discursos. Si hay algo que se pudo recuperar en esta muestra, fue no solamente los productos, sino fundamentalmente las prácticas que los hicieron posibles y los discursos que acompañaron cada una de esas experiencias. En relación con lo didáctico, retomamos una conferencia de Alicia Camiglioni en ocasión de su ingreso a la Academia Nacional de Educación, cuando ella plantea pensar ya no solo la disciplina, sino el discurso de la disciplina, en la medida en que es una dimensión más amplia de análisis. Y la tercera cuestión respecto de lo tecnológico, recuperamos los aportes de Scolari y de Rapa en relación con la necesidad de pensar las prácticas en relación con sociedades hiperconectadas y con una ecología de medios siempre cambiante. Cada uno de estos proyectos nos permitió pensar ciertas decisiones curriculares que están en la base de estas experiencias de diseño, que hacia el interior, luego de un proyecto de investigación, se convirtieron en categorías potentes. Por un lado, la cuestión de, y lo señalaban otros colegas que expusieron antes, la cuestión de trabajar con problemas de la vida real. Lo que hubo que resolver fue una muestra, fue una exposición de diseño destinada a una comunidad académica que no partía de los mismos conocimientos previos. Entonces, por un lado, el trabajo con problemas de la vida real, por otro lado, la decisión de trabajar con narrativas, por la fuerza epistemológica que tienen los relatos, pero también por la posibilidad de dar cuenta desde un enfoque holístico de problemáticas complejas. Y la tercera cuestión, que tiene que ver fuertemente con la decisión de centrarnos en la experiencia y promover aprendizajes experienciales que dejen instaladas capacidades para el trabajo profesional. Desde el primer proyecto que se genera, y lo están viendo en pantalla, ese mojón, el primer proyecto que se genera en relación con la creación de la carrera, que fue el desarrollo del sistema de señalética para el Hospital de Niños Orlando Alasia de la ciudad de Santa Fe, siempre la carrera priorizó el dar
respuesta a necesidades reales. De allí que cada una de las experiencias que son objeto de estudio en esta comunicación dan cuenta del objetivo de alcanzar prácticas inmersivas que permitan narrar, en este caso de estudio, la historia institucional de la cual participan y la complejidad de los agentes que se dan cita en relación con esa historia, que no es lineal, que transcurre en diferentes momentos y ambientes, y que permite profundizar en las dimensiones epistemológica, disciplinar, didáctica y discursiva, cuando damos cuenta, no solamente desde la enseñanza, sino desde la investigación y desde la extensión, de la complejidad y del carácter interdisciplinario de las prácticas de diseño. Esta es una primera síntesis de nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, a continuación viene el trabajo de Germán Silva Valderrama. Aparentemente no está presente, y el tema de él era las artes como mecanismo de divulgación científica. Por si acaso lo comento si estuviera con otro nombre o denominación. Así que dejo un segundo si está presente. Bueno, aparentemente no lo está. Entonces vamos al siguiente, que es tras el reto de la investigación de estudiantes e investigadores en diseño, y presentan esta investigación Manuel Alejandro Solano Díaz y Sonia Juliana Pérez Pérez. Bueno, Sonia, te veo ahí, dejo la presentación en tus manos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí escuchando y pues también por la oportunidad de participar en este congreso. Soy Sonia Pérez, soy docente investigadora de la Corporación Universitaria Taller 5 en Colombia, y esta ponencia la realicé junto con el director del centro de investigación de dicha universidad. Esta ponencia forma parte de un libro que salió hace 2 años, llamado Nuevas Visiones y Estrategias de la Investigación en Diseño, Arte y Comunicación Audiovisual. Este lo publicamos en el año 2019 en la universidad y los invito a todos a leerlo. Realmente es un libro muy interesante, con muchos aportes muy valiosos. En este libro se encuentran capítulos donde se aborda cómo debe ser la investigación, reflexiones sobre la investigación, qué significa la investigación desde diferentes áreas del diseño. En esta ponencia nosotros hablamos sobre el reto que tenemos como docentes para formar diseñadores que investiguen, que sepan investigar. Entonces, para comenzar, quiero como poner en contexto el por qué esto es importante. En el mundo hay una como tendencia global, universal en todos los países, esto es algo muy masivo, que nos dice a todos los docentes que tenemos que formar estudiantes investigadores. La razón es que antiguamente se pensaba que en los posgrados era como el escenario en el que se profundizaba en crear nuevos conocimientos. Hoy en día se cree que se debe endogenizar esa práctica investigativa que debe ser propia de la academia en sí misma, incluso desde el jardín infantil. Entonces hay una tendencia a que desde los jardines infantiles los niños estén aprendiendo como a replicar escenarios de investigación. Obviamente no van a construir nuevos conocimientos, pero sí emulan ese proceso de construir conocimiento incluso desde el jardín. En los colegios también, en las universidades también se debe hacer, obviamente, y pues ya en los posgrados. Entonces surge la reflexión de cómo desde las universidades donde enseñamos, donde formamos diseñadores, enseñamos al diseñador a investigar. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Y qué sentido tiene? ¿Qué desafíos enfrentan los docentes para lograrlo? ¿Y cómo superar esos desafíos? Esto es muy relevante desde la profesión del diseño, teniendo en cuenta que los diseñadores son actores sociales de gran relevancia. Yo siempre cito una anécdota que me ocurrió en un salón de clase, y es que un estudiante mío, diseñador, me dijo, y me convenció, me dijo: los diseñadores somos más importantes en la sociedad que los médicos que salvan vidas. Entonces yo le dije: no estoy de acuerdo, ¿por qué? Y él me convenció, él me dijo: mira, un diseñador puede hacer que una persona, por ejemplo, se ponga una vacuna.
o no se la ponga. Puede hacer que una persona se suicide o que no se suicide. Puede prevenir el suicidio, puede prevenir un embarazo adolescente, puede hacer que un candidato a la alcaldía llegue a la alcaldía o incluso a la presidencia. Un diseñador es un actor social de gran relevancia porque son capaces de, como son los voceros de las ideas, son capaces de conmover a las personas, de transformar el pensamiento, de poner ideas a circular, de mover las emociones de la gente, de cambiar actitudes, etc. Entonces, siendo actores sociales tan importantes los diseñadores, sus diseños deberían estar como encausados con un propósito de beneficio para la sociedad, con un propósito de aporte, de construir sociedad. ¿Y cómo hacerlo si no hay investigación? Allí es donde entra la investigación a tomar como un lugar importante en el corazón del diseñador. Un diseñador no puede crear buenos diseños como actor social que quiere impactar en la sociedad si no está contextualizado en las necesidades reales que existen en el mundo real. Entonces el diseñador primero que todo necesita investigar y por eso es relevante que enseñemos a los diseñadores a recorrer ese proceso de construir conocimientos para que sus diseños estén articulados con las necesidades reales que encontramos en nuestro entorno, sean innovadores, no sean como la repetición de lo que ya existe, y respondan a necesidades, a lo que sirve, a lo que funciona, a lo que no existe aún, pero que es necesario que exista y que un diseñador logre esa transformación social como que todos anhelamos. Entonces, por eso el docente como que tiene ese reto de cómo logramos esto, cómo llegamos a superar los diferentes retos que todos los que aquí somos docentes sabemos que enfrentamos en nuestro día a día. Encontramos desafíos permanentemente dentro de esa labor docente. Uno de esos desafíos es la creencia de que el diseñador no necesita investigar para diseñar. Se cree a veces que es como un imaginario común que es cerrado, que es el imaginario de que el diseñador se le ocurre de repente la idea, está en la ducha y de repente dice como, ay, se me ocurrió la idea y ya diseñé y entonces creé un producto que fue innovador y maravilloso. Y esto generalmente no es así. El proceso de diseño normalmente es riguroso, es estructurado, recorre un camino con unos pasos que a veces son muy diversos, no es un camino como universal donde todos los diseñadores recorran el mismo camino, pero sí tiene muchos recursos y herramientas propias de la investigación, como analizar un problema, plantearse un objetivo, reconocer qué antecedentes hay, qué se ha hecho ya, qué dice la literatura científica, apoyarse en teorías y conceptos, etc. Y bueno, vamos a escuchar ahora a nuestro director del Centro de Investigaciones que va a continuar abordando y reflexionando sobre este tema. Adelante, Manuel Alejandro. Bueno, muchas gracias, profesora Sonia. Muchas gracias por la introducción. ¿Me están escuchando? Sí. ¿Me escuchan? Ok, vale, gracias. Pensé que no me estaban escuchando. Profesora Sonia, muchísimas gracias por la introducción. Efectivamente, como la profesora Sonia menciona, este libro y esta ponencia pues hace parte de toda una propuesta alrededor de reflexiones y nuevas visiones respecto a la investigación y la formación de investigadores, diseñadores. Particularmente para complementar la intervención de la profesora Sonia, quisiera enfocar tres elementos que dentro de la ponencia y dentro del artículo completo, dentro del capítulo se retoman, que tienen que ver con la mirada disociadora que existía entre la teoría y la práctica. Eso es un elemento que dentro de esta ponencia tratamos de reflexionar alrededor de una postura frente a la visión de la investigación. Tres posturas particulares que retomamos de uno de los teóricos más importantes en diseño que se llama Ken Friedman, que habla de tres posibilidades. La primera es la investigación para el diseño, la segunda, la investigación a través del diseño y la tercera, la investigación por el diseño. Entonces, uno de los elementos sobre los que reflexionamos es que estas tres miradas no solamente son tres preposiciones para, a través y por el diseño, sino que implican un abordaje metodológico distinto y una aplicación relacionada con el diseño en el campo creativo distinta. Dentro de nuestra propuesta educativa en la Corporación Universitaria Taller 5, pues obviamente
identificamos estos tres elementos dentro de la formación de estudiantes para precisamente proyectar todo lo que para nosotros es un eje transversal de la investigación. ¿Esto qué nos facilita? Pues como les decía ahorita, eliminar esa trampa de la disociación entre lo teórico y lo práctico. Entender que, como lo dice la profesora Juliana, Sonia Juliana, pues básicamente la investigación está ligada a la praxis. ¿Sí? Digamos que en este contexto se vinculan también elementos muy importantes que debe entender el docente formador de investigadores, diseñadores, que tienen que ver con, por ejemplo, el camino de la lúdica dentro del aula, ¿cierto? Entonces, todo lo que nosotros entendemos como las estrategias posibilitadoras, las estrategias metodológicas y los instrumentos y herramientas que usamos en la práctica educativa, pues retoman un valor muy importante. En esta misma medida, obviamente, la visión del docente como un mediador, como un sujeto facilitador en ese proceso del desarrollo de la competencia de los estudiantes diseñadores e investigadores. En esa lógica del desarrollo de la competencia de los estudiantes investigadores, retomamos tres elementos fundamentales que desde nuestro punto de vista deben comprender esa formación de un diseñador investigador. Lo primero, que tiene que ver con todo el campo disciplinar y con todo el conjunto de conocimientos propios de las disciplinas del diseño. Llámese diseño asociado a una práctica, perdón, a una profesión particular, como lo puede ser el diseño gráfico, la alta costura, el diseño de interiores, la fotografía, la animación, ¿sí? Todas estas posibilidades que implican unas habilidades cognitivas particulares, pero adicional a eso, una necesidad a satisfacer en interacción con contextos reales, en situaciones concretas. Entonces, esta mirada de la competencia, que se acerca mucho más a una competencia vinculada al pensamiento de diseño, facilita que nuestros docentes y que facilita que nosotros como docentes formadores de investigadores, digamos que podamos concretar estas habilidades. Es como una triada, por decirlo de alguna manera. Y digamos que en esta lógica, ya para cerrar, porque se nos está acabando nuestro tiempo, pues concebimos un insumo fundamental en la formación de investigadores, que es la creatividad. Pero la creatividad concretada, vista desde dos puntos de vista. Una creatividad inspiradora, ¿cierto? Que es como esa base para la creación de productos tangibles o intangibles, es la inspiración de las ideas, pero la creatividad concretada. Y esa creatividad concretada a través de procesos necesarios para elaborar productos creativos. Ahí es donde nosotros pues básicamente concretamos la parte metodológica, ¿cierto? Con lo que hacemos finalmente en la formación de investigadores. Muchísimas gracias pues a todos los ponentes. Quería pues comentarles que si quieren acceder a esta publicación y a otro conjunto de publicaciones que desarrollamos dentro de nuestra corporación universitaria, pueden acceder a la página www.taller5.edu.com. Bienvenidos y muchísimas gracias por permitirnos participar en este evento. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias, Sonia. Yo les comunicaba que pueden cualquiera acceder a los cuadernos de diseño de la Universidad de Palermo, y hay varios números, recuerdo el 139, el 90, sobre investigación en diseño, y lo mencionado por Christopher Freiling. Bueno, damos a continuación la palabra a Tiago Souto Schutzer, Tomás Queiroz Ferreira Barata, Enrique Rodríguez, Cintia Santos Malaguti de Sousa, y voy a traducir, creo que díganme ustedes si estoy traduciendo bien, proyectando con ajustes para CNC, control numérico por computadora, ¿sería eso? CNC. Abordaje didáctico con modelos virtuales. Bueno, le doy la palabra a este grupo de investigación. Gracias. Creo que Tomás va a empezar. Tomás, ¿está ahí? Tomás, podés empezar. No estaba ouvindo, Tomás. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí?
Buenas tardes a todos. Soy Tomás Queiroz Ferreira Barata, profesor del curso de Diseño y Arquitectura de la Universidad de São Paulo. Siempre es un placer participar del Congreso de Diseño de Universidad de Palermo. Primero me disculpo por mi español. Bueno, junto con Tiago Souto Schultz, vamos a presentar el artigo Projetando com Encaixes para CNC, abordagem didática com modelos virtuais. O artigo foi desenvolvido em la Universidade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Pública de São Paulo, la FAUSP, como parte de uma investigação mais ampla com estudantes de pregrado e professores universitários. Aqui se abordam os processos de fabricação digital com tecnologias sustrativas de CNC com materiais renováveis, bajo a perspectiva de ensinança em arquitetura e desenho. O objetivo principal é realizar práticas projetivas e planear a construção de protótipos para elementos construtivos, mobiliários e objetos, em escala reduzida e real, com enfoque em ensambles e uniões entre componentes com emprego de objetos e modelação, uniões em componentes com emprego de modelação virtual paramétrica. Se utiliza o conceito de compartilhação de conhecimento de forma livre ou open source, com material didático, com enfoque em los estudantes de arquitetura, urbanismo e desenho. Passo agora a palavra a Tiago, por favor. Gracias, Tomás. ¿Sí me escuchan y ven la pantalla? ¿Sí? Bueno, para empezar, en el artículo tenemos la metodología que parte de una fundamentación teórica acerca de tres conceptos. El primero es de la fabricación digital, el segundo de la cultura maker y el tercero de los ensambles y uniones en el detalle del proyecto arquitectónico y de diseño. Enseguida, se investigan algunos proyectos de referencia que articulan estos tres conceptos de forma excepcional y potente, y son analizados algunos catálogos de ensambles. Por fin, se planea una nueva clasificación, además de la creación de nuevos ensambles, exponiéndolos en un workshop o taller virtual organizado por alumnos. Bueno, acerca de la fabricación digital, como descrito por Regier Pupo en 2009, las tecnologías de fabricación digital pueden ser clasificadas como aditivas, sustractivas y formativas. Y pueden ver aquí en la imagen estas diferentes tecnologías. Nos enfocamos en las tecnologías sustractivas por su acercamiento con los procesos de carpintería y transformación de materiales derivados de madera. Con la reciente expiración de las patentes de máquinas CNC y el crecimiento de la cultura maker, se ha popularizado la modelación digital y se ha facilitado la construcción de modelos, prototipos, mobiliario, pequeños objetos y estructuras temporarias. En este escenario de producción y enseñanza compartida, se destaca la red de Fab Labs públicos de la ciudad de São Paulo, en que hay un cuidado muy grande con los procesos de intercambio y aprendizaje. Con la necesidad de crear rápidamente estructuras tridimensionales con materiales planos, como paneles derivados de madera, los ensambles y uniones se muestran súper efectivos por su capacidad de customización y adaptación. Los ensambles tradicionales de madera son la principal inspiración para estas aplicaciones, principalmente los ensambles japoneses de carpintería. Después de la fundamentación teórica acerca de los ensambles tradicionales de la fabricación digital, buscamos ejemplos de aplicaciones excepcionales recientes que trabajan muy bien con estas dos técnicas. Y aquí abajo pueden ver algunos ejemplos de alta relevancia son el trabajo del laboratorio Seed Lab en la Facultad de Diseño de Offenbach de 1996, las casas open source WikiHouse, aquí arriba con la imagen, y el taller de diseño Tux de México.
En el C-Lab se hace un catálogo de 50 ensambles traducidos de la técnica tradicional para Router CNC, que hoy tienen acceso libre. El proyecto WikiHouse trae una plataforma de modelación de casas con control parametrizado. Por fin, el taller TUX trabaja desde el mobiliario hacia grandes estructuras para exposiciones, siempre con el uso de ensambles con paneles de CNC. Después de conocer estos trabajos, fue hecho un análisis de los catálogos de ensambles tradicionales, como el trabajo del maestro Marcos Fávero en la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro. El catálogo del grupo de Fávero es muy completo, pero trabaja con secciones cuadradas de madera maciza, además de hacer una clasificación basada en los mecanismos clásicos de los ensambles, como caja, espiga y cola de Milán. Nuestro enfoque y clasificación siguió otro camino, pues entendimos que para llegar a un mecanismo de ensamble se debe partir de requisitos de proyecto y de relaciones geométricas. Bueno, aquí podemos mostrar entonces nuestro de abstracción. Separó los ensambles básicamente en dos grandes grupos. El primero sería de elementos en un mismo plano del espacio y el segundo de elementos en planos secantes. Esta clasificación, junto con un modelo parametrizado de un banco simple, fue expuesta en forma de workshop virtual experimental. En el workshop, que duró cerca de 2 horas, divididas entre teoría y exposición práctica de modelado paramétrico, estaban alumnos de diseño y arquitectura de nuestra facultad. La parte práctica del workshop partió del modelado paramétrico con Fusion 360, indicando las características técnicas del proyecto para CNC. Además del modelado con parámetros, facilitado por una interfaz simple y potente, el programa posibilita una simulación de la operación de fresado CNC, con diferentes herramientas de corte. A pesar de las dificultades impuestas por la pandemia del COVID-19, el workshop y la investigación trajeron nuevas perspectivas para la enseñanza de diseño y arquitectura de manera remota y pretenden ser una primera experiencia para talleres y cursos futuros, como manera de profundización de aspectos constructivos y de proyecto en una perspectiva de enseñanza colaborativa entre alumnos, investigadores y profesores. Esta forma descentralizada de creación, con la perspectiva de trabajo remoto, también se sitúa en la cultura de aprendizaje en red de los Fab Labs y Makerspace, en que el diseño, creemos nosotros, que el diseño tiene un papel central como potencia de intercambio de ideas y experiencias. Muchísimas gracias y es eso. Gracias, Tiago. Pueden dejar de compartir así. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos queda una última ponencia, que es la de Sandra Uribe Pérez, Clarena Muñoz Dagua, y el tema es lectura y escritura disciplinar para diseñadores, impacto de la enseñanza-aprendizaje. Sandra, tenés la palabra. Gracias. Bueno, un cordial saludo para todos. Es un gusto compartir con ustedes. En esta ponencia, la profesora Clarena Muñoz Dagua y quien les habla, Sandra Uribe Pérez, compartiremos con ustedes avances de la investigación que denominamos fortalecimiento de las competencias comunicativas a través del diseño digital y multimedia, procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en su fase de indagación. Nosotros quisimos enfocarnos específicamente en las implicaciones y en el impacto de la enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura disciplinar en los diseñadores digitales. Entonces, para ello, partimos de la realización de encuestas, dialogamos entre docentes, las experiencias de cursos como comunicación oral y escrita, otra asignatura que se denomina redacción para diseñadores y proyecto de grado,
Y tuvimos en cuenta además las asesorías del Centro de Escritura Telar. Esta es una unidad académica que en la universidad se dedica a las asesorías en habilidades comunicativas de la comunidad en general. Así es, Sandra. Buenos días para todos desde Bogotá. Como todos sabemos, la lectura y la escritura constituyen una preocupación generalizada en la universidad debido a su incidencia en la deserción, el desempeño académico y el mundo laboral y profesional. En el caso de la disciplina del diseño, es frecuente que los mismos estudiantes den prioridad a los aspectos vinculados con la imagen y descuiden las competencias comunicativas que no se relacionan con lo visual, porque en apariencia no se aproximan a su trabajo. En esta línea, nosotras queremos presentar hoy los resultados de algunas experiencias relacionadas con la lectura y la escritura disciplinar en el programa de diseño digital y multimedia en la universidad. Así es, Clarena. Entonces ahora vamos a ver un poco lo que surgió acerca del análisis de las estrategias implementadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como sus implicaciones. Les contamos que hemos podido observar que cuando los futuros diseñadores ingresan, como sucede con frecuencia en general con los estudiantes universitarios de pregrado, llegan con enormes vacíos. Estos vienen pues de la educación básica y media y se evidencian en las características de sus producciones textuales, pero también en las dificultades que tienen para abordar los diferentes tipos de lectura, o sea, lectura literal, inferencial y crítica que se trabajan en clase, ¿no? En primer semestre tenemos una asignatura obligatoria que se llama comunicación oral y escrita, pero nos hemos dado cuenta que esta no es suficiente para que podamos contrarrestar esas deficiencias con las que vienen, dado que las habilidades que se pretenden desarrollar pues necesitan práctica y bastante tiempo, ¿no? Entonces, en este sentido, es necesario plantear o desarrollar estrategias que permitan ejercitar las operaciones cognitivas en los estudiantes, ya que más allá de que ellos conozcan las reglas de su idioma, es clave que fortalezcan su elasticidad mental y que a lo largo de toda la carrera o incluso en algunos semestres puntuales se insista en la elaboración de ensayos y ponencias que les permitan evidenciar competencias para leer, escribir y también para sustentar oralmente, de modo que no olviden lo que han aprendido. Entonces, bueno, preocupaciones como esta llevaron a que en 2017 propusiéramos la creación de la electiva de profundización Redacción para Diseñadores y que hiciéramos también una revisión del microcurrículo del programa con el fin de posibilitar la generación de algunas estrategias que se enfocaran básicamente en potenciar los aprendizajes y suplir esos vacíos. Entonces, indagamos con los docentes acerca de sus prácticas en estos ámbitos y pudimos identificar que todos los encuestados, el 100%, asignan lecturas como parte de las actividades de su clase. Además, que el 77% considera necesario que se sigan pautas para la lectura disciplinar que les permitan fortalecer la imaginación, la capacidad de análisis y el análisis crítico para ayudar en la comprensión del planteamiento de problemas y porque de este modo los estudiantes pueden también asociar algunos conceptos de manera pertinente a la carrera. Y esto propicia también un espacio para actualizar contenidos conforme al avance tecnológico. Y ya en cuanto a las pautas que los docentes nos sugirieron aplicar para fortalecer la lectura y la escritura disciplinar, podríamos mencionar las de retomar textos enriquecedores que se puedan aplicar en proyectos muy concretos, abordar la historia o la teoría a través de recursos de diseño, también abordar lecturas literarias con temáticas interesantes para los estudiantes e incluso traducirlas en narrativas digitales multimedia, ya que esta puede ser una manera de estimular la lectura y la imaginación. También estaría utilizar apoyo en plataformas digitales y proponer algunos cuestionarios previos cuando hay cierta complejidad en las lecturas. Asimismo, ellos resaltan la lectura como un proceso de documentación para comprender e interpretar el lenguaje relacionado con la disciplina. Bien, ahora veamos cuáles son los aprendizajes, resultados y percepción de los estudiantes. En general, ellos coinciden en que escribir bien es un indicador de calidad en el desempeño profesional
ya que les da una buena imagen personal y profesional, incide en sus resultados académicos y ayuda a tener una adecuada presentación de los trabajos. En cuanto a la utilidad que tiene para el desarrollo de su proyecto de grado como diseñadores, manifiestan que es clave porque demuestra la seriedad y la profundidad con la que los docentes los formaron. Al interrogarlos sobre qué tanto se han preocupado por desarrollar el hábito de escribir correctamente, incluso cuando redactan en las redes, la mayoría menciona que intentan cuidar su escritura y dar una buena imagen. En todo caso, todavía les cuesta. Sin embargo, otros lo hacen solo cuando necesitan redactar artículos o cosas importantes, bien sea porque les da pereza o porque se relajan. De forma directa, los estudiantes han percibido que repiten mucho las ideas o las palabras en un mismo párrafo, carecen de un amplio vocabulario, no hacen un plan de escritura, se les pasan errores de digitación, se les dificulta hacer un cierre de sus textos, tienen dificultades, problemas con la gramática, la ortografía, muchas veces se quedan en blanco y no saben por dónde empezar a escribir. También tienen dificultades con los signos de puntuación, muchas veces desconocen las normas APA, olvidan las reglas de gramática y los textos quedan confusos. Con respecto a las estrategias que consideran más efectivas para mejorar, mencionan ejercicios de redacción, gramática, ortografía, puntuación y leer con frecuencia a otros autores para revisar estilos de escritura, mostrarles sus textos a alguien más, elaborar versiones de sus escritos, asumir la lectura como un hábito diario, escribir textos de diversas tipologías o tener su propio blog o página web para obligarse a escribir bien. Entre los temas que les gustaría abordar por considerarlos útiles para su desempeño, mencionan la comunicación, el diseño, la usabilidad, la lectura crítica, técnicas de escritura y redacción u organización de ideas de manera rápida, formas de expresión oral, el desarrollo de ideas o historias a partir de textos, habilidades comunicativas, técnicas de lectura y redacción, pero enfocadas en las áreas de desempeño posibles como diseñadores. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el rol del Community Manager, la redacción de posts, copies e informes, programación neurolingüística, técnicas de manejo de público y también temas literarios. Bueno, exactamente. Y bueno, ya para concluir, porque se nos agota el tiempo, pues es importante mencionar que es clave fortalecer el discurso disciplinar y las competencias asociadas a la lectura y la escritura. Esto es una tarea fundamental que implica tanto docentes como estudiantes durante toda la carrera. Y en este sentido es vital el apoyo que se pueda brindar desde todas las asignaturas con el fin de reforzar y desarrollar los procesos de comprensión y producción de textos académicos, de modo que se trabaje en el desarrollo de las operaciones cognitivas y se planteen estrategias transversales. Con base en todos estos insumos, esperamos consolidar estrategias pedagógicas que faciliten ya en la fase de ideación de nuestro proyecto de investigación, desarrollar un prototipo de diseño enfocado en la lectura y la escritura con el apoyo de herramientas del diseño digital y multimedia y las nuevas tecnologías. Y eso sería todo. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias. Gracias, Sandra. Gracias, Clarena. Bueno, nos ha fallado un expositor y pues esto nos da un poco más de tiempo para abrir el juego para algún tipo de preguntas, pero mientras tanto, antes de abrirlas, quería yo hacer un anuncio, que es la invitación a formar parte de la red de investigadores en diseño. Les recuerdo que la red es la base para la constitución de una comunidad formal de investigadores en diseño desde una perspectiva transdisciplinaria. Está abierta en forma libre y gratuita a todos los académicos a nivel personal o institucional interesados en conocer y vincularse con sus pares, difundir sus investigaciones, resultados y reflexiones e intercambiar ideas para avanzar en la generación de proyectos colaborativos. Asimismo, el Instituto de Investigación
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo convoca, integra y formaliza la red de investigadores para fomentar el reconocimiento mutuo de los protagonistas de la investigación a nivel personal e institucional que actúan en el campo del diseño a través de acciones de presentación, conocimiento, comunicación, intercambio de resultados y generación de propuestas. Bueno, ya hice la publicidad, ¿sí? Pero esto va realmente, sería una muy buena idea que todo el trabajo que de alguna manera hacen estos investigadores en diferentes universidades se utilice de manera conjunta y usemos una sinergia común de todo el trabajo tan valioso y tan fructífero. Bueno, dejo abierto el juego para las preguntas. Los que quieran preguntar. Fueron muy interesantes y muy diversas las propuestas, ¿sí? En todo caso, voy a movilizarlo yo un poquito. Manuel y Sonia, ¿sí? Si están todavía ahí, ¿qué desafío creen ustedes que la investigación en diseño tiene en el ámbito universitario actual? Ahí está Manuel. Sí, profe, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, creo que los desafíos son muchos. Perdón, abro mi cámara. Creemos que los desafíos son muchos en términos de la aplicación del diseño. Digamos que esto metodológicamente representa muchos retos también en la formación. Creo que para nosotros los formadores de diseñadores e investigadores, el reto más grande se constituye en la vinculación de estrategias metodológicas, podríamos decir clásicas, podríamos decir pertenecientes a otros campos del conocimiento, a las ciencias sociales, a las humanidades y también a las ciencias exactas, con metodologías ágiles y con metodologías particularmente vinculadas al diseño. Creemos que efectivamente el diseño y digamos que la formación en el diseño se vincula directamente a la satisfacción de necesidades de usuarios. Ahí está la base de la formación de diseñadores. Y ese lograr satisfacer necesidades en los usuarios, pues requiere de estrategias metodológicas investigativas que se deben vincular al campo del diseño. El pensamiento del diseño, los instrumentos que se acercan a la identificación de las necesidades de los usuarios, los procedimientos, la creación de productos pertinentes, y en términos generales la vinculación de las dos modalidades, lo clásico con lo metodológico y lo vinculado al diseño, creo que ahí está el gran reto. Bueno, Isabel levantó la mano, así que le damos la palabra. Sí, gracias, Manuel. Yo agregaría, gracias Dani, gracias Manuel. Yo agregaría también en el marco de un congreso sobre enseñanza del diseño, la necesidad de incorporar en nuestras prácticas de investigación la reflexión sobre la enseñanza y la posibilidad de construir, coincido con Manuel, herramientas metodológicas que permitan la descripción de esas prácticas, la interpretación y la propuesta de, me animaría a decir, estrategias de enseñanza y aprendizaje que sean innovadoras y que sean, que respondan a las necesidades que las nuevas tecnologías están traccionando. Así que repondría esas tres dimensiones: la importancia de lo disciplinar, la relevancia de lo didáctico y la necesidad de poder pensar más allá en cuanto a los desafíos tecnológicos. Manuel, muy bien, gracias Isabel. Manuel levantó la mano. Sí, profe, muchísimas gracias. Yo tenía una pregunta para los últimos ponentes, la profesora Sandra y la profesora Clarena, que nos hace una invitación bien interesante relacionada con la producción
y el fortalecimiento de las habilidades de lectoescritura. Me parece muy importante esa parte en la formación de diseñadores y en el fortalecimiento de las habilidades de investigación también. Quería preguntarles cómo vislumbran ustedes el tema de las dos posibilidades de creación escrita frente a lo que nosotros llamamos los textos continuos y los textos discontinuos, ¿no? Digamos que en la modalidad clásica de la investigación, particularmente desde mi formación en el área de las ciencias sociales, pues estamos muy bien, digamos, muy bien formados en la producción escrita de textos continuos, ¿sí? Pero no tanto, en el caso de nosotros, de la creación de textos discontinuos. Y ahí hay un punto de anclaje bien fuerte con los diseñadores. Los diseñadores por naturaleza son muy gráficos, son muy esquemáticos, y me gustaría saber cómo lo ven ustedes en ese proceso. Sí, bueno, Manuel, muchas gracias por tu pregunta y por tus comentarios. Creemos que para poder fortalecer estos aspectos que tú mencionas, es importante que ellos conozcan de entrada todas las tipologías textuales con las que pueden abordar, ¿cierto? Y específicamente aquellas del diseño. Por eso nosotros mencionábamos que creamos una asignatura que se denomina redacción para diseñadores, pensando un poco en buscar estas diferentes tipologías y que se acerquen un poco más a su escritura. Pero sí es importante, como mencionábamos, que todos los docentes que están vinculados en las diferentes asignaturas, pues también aborden este trabajo de forma transversal para que pues no se quede solo en las materias que tienen que ver con estos temas, sino que eso se pueda reforzar desde allí. Muchas gracias. Además hay otro punto ahí, Sandra, que es la mayoría de organismos de investigación institucionales piden informes escritos, ¿sí? O sea que aunque no querramos, al fin y al cabo tenemos que caer en la escritura, y la escritura es lo más rigurosa, ¿sí? Y adecuada posible. Bien, dejo abierto para alguna otra pregunta más. Roberto. Estaba silenciado. No, simplemente quería aclarar un poco lo de Hannes Meyer. No, en realidad el tema no era la Bauhaus, ¿verdad? Lo que interesaba era cómo Maldonado, cuando le invitan a hablar sobre cómo de alguna manera enseñar diseño, rescata ese dato, que no había... Es lo que dice Maldonado, digamos, ¿no? Yo me acuerdo que en la exposición de los 100 años de la Bauhaus, que estuvo la vi en Buenos Aires y un año después estuvo acá en Montevideo, ¿no? Estaban los libros de la Bauhaus. Entonces, obviamente había libros. Creo que Maldonado lo dice con una intención, con un poquito de maldad, digamos, ¿no? Pero la idea es, desde la experiencia, porque esto estamos convocados por el tema de la enseñanza. El tema es cómo enseñar ayudados de estos dispositivos que son los manuales. Entonces, obviamente, para el diseño de producto hay una manualística de alguna manera con mayor peso de tradición. En cambio, en la moda no existe esa manualística. Esa es un poco la reflexión, ¿no? Ese es, en el fondo, es contratar, como decía Humberto Eco, la mayoría de la semiótica es una reflexión sobre lo obvio. Bueno, es contratar una obviedad. Entonces, ¿cómo se construye para un estudiante? Porque yo estoy pensando en el estudiante que recién se acerca a esto, y el estudiante dice, ay, dame el manual. ¿Dónde está el manual que me siento más cómodo? Y bueno, lamento, pero te voy a colocar en un sitio incómodo. Eso es lo que quiero, y ahí engancho con lo de Maldonado, porque Maldonado de alguna manera que rescataba la enseñanza de ítem que colocaba, por eso que no había libros. Esa es la metáfora de Maldonado. En esa primera etapa, ¿no? Hasta que Gropius en el año 23 dice arte y técnica una nueva unidad, o sea que se abraza de la industria, pero tuvo que sacar a esa parte expresionista, bueno. Entonces, de alguna manera hay que encontrar el método, hay que encontrar el dispositivo, porque creo que, como dijo un buen docente acá de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, los docentes somos enseñantes, ojalá los estudiantes sean aprendientes. Nada más. Bueno, también era muy cierto que en el Bauhaus había una enseñanza experimental, entonces como querían refundar el mundo, ¿sí? Tampoco había historia. Dentro del plan de estudio del Bauhaus no había historia. Entonces, pero sin embargo, a pesar de todo, tenían un trato, esto lo plantea Laura Aleman y otros autores,
un trato muy fuerte con el Círculo de Viena, ¿sí? Con filósofos que venían a dar clase y presentaban temas en la Bauhaus, o sea que no es que descreyeran del saber. Y si uno piensa en la última etapa como director de Gropius, la cantidad de publicaciones que hicieron fueron enormes, o sea que en realidad lo que estaban creando es una nueva manualística, ¿sí? O sea, refundando la disciplina, una disciplina que todavía no existía, ¿sí? Entonces los manuales no existían, eran obsoletos. Si uno reflexiona sobre la producción teórica tiene 3 tipos de textos: los manifiestos, los tratados y los textos críticos. En esa época del surgimiento del Bauhaus había solamente manifiestos, y manifiestos son textos muy cortos y con un impacto muy fuerte. Solamente puede haber tratados cuando ya hay una etapa de consolidación de la disciplina, ¿sí? Lo mismo ocurrió con la arquitectura. Bien. Bueno, dejo abierta alguna pregunta más, ¿sí? Los que están, los participantes, ¿alguno quiere preguntar por el chat? ¿Sí? Bueno, entonces damos por terminada la mesa de hoy. Realmente fue muy fructífera. Creo que va a servir para coser relaciones, ¿sí? Voy a tomar la metáfora textil y hacer una red futura de investigadores y de docentes preocupados por la enseñanza del diseño. Muchísimas gracias a todos, ¿sí? Nos encontraremos próximamente, ¿sí? Seguimos en contacto. Hasta la próxima.